Digno es el Señor, hermanos. Digno es el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, qué alegría encontrarnos en este lugar al que podemos llamar nuestra casa, al que podemos llamar nuestra familia también. El día de ayer, lamentablemente, pues no pudimos realizar nuestra reunión de liderazgo por las razones que ya ustedes saben, pero qué alegría volvernos a encontrar. El día domingo, hermanos, estuvimos orando en los cultos para que el Señor disipara toda tempestad, y el Señor lo hizo, hermanos. Así es que, así como le pedimos, le vamos a agradecer. Amén, hermanos. Pongámonos en pie entonces, vamos a darle gracias a Dios porque Él escuchó nuestras oraciones y vamos a pedirle a Él también nos entregue su palabra. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, nos presentamos delante de ti con acción de gracias porque tú escuchaste, Señor, las oraciones de tu pueblo y disipaste, Señor, el peligro devastador para nuestro país. Tú, Señor, que escuchas al menesteroso y atiendes a aquellos que temprano te buscan, has respondido, Señor. Y aunque sabemos, Señor, que nuestro país se vio duramente golpeado, si no hubiese sido por tu misericordia, el golpe hubiese sido peor. Gracias entonces, Señor, porque tú nos cuidaste, protegiste a tu pueblo, lo libraste de todo peligro, y por eso venimos, Señor, a darte las gracias. Queremos también pedirte que, por la gran misericordia que nos tienes, que nos puedas hablar por medio de tu palabra, y así, Señor, ser edificados, ser instruidos, ser afirmados en tu verdad. Añade, Señor, a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que en este lugar, como los que a través de la radio o el internet están escuchando este mensaje. Edifica, Señor, y añade a tu iglesia. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien damos gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes, versículo a versículo. Y en esta ocasión nos corresponde finalizar el capítulo 17, por lo que vamos a abrir ahí la Biblia. Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo número 8 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es el 8º rey.
está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Además, el ángel me dijo: las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tiene de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, como lo dijimos en la última ocasión, este capítulo 17 comienza con el castigo y la sentencia que el Señor le va a dar a todos aquellos que han orquestado el sistema diabólico de la bestia. Curiosamente, decíamos la semana pasada que la primera o el primer personaje que va a ser sentenciado es el último en aparecer, o fue el último en aparecer dentro de ese plan diabólico, que es la gran prostituta, que decíamos que en realidad se refiere a la ciudad de Babilonia, y decíamos que Babilonia, o la gran Babilonia, representa al mundo y su sistema de valores que se opone a Dios y que se ha prostituido con los reyes de la tierra. Por eso, hermanos, es que es interesante que este pasaje nos va a describir entonces la sentencia y el castigo de la gran prostituta. En el versículo 8 vamos a notar cómo el ángel le va a ofrecer a Juan de Patmos una interpretación de la bestia misma. Y quiero que note algo en el versículo 8. Dice: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Usted va a notar, hermanos, que la frase que se repite 2 veces en este verso 8 es: antes era, pero ya no es. Y se va a repetir nuevamente en el versículo 11: la bestia que antes era, pero ya no es. Esa repetición triple de lo que antes era, pero ya no es una parodia o una burla que Juan de Patmos le está haciendo a la bestia. Porque el plan diabólico de la bestia ha sido engañar a los hombres, haciéndoles creer que Él es Dios, que Él es Señor, que Él gobierna las cosas. Pero decimos que Juan de Patmos está iniciando este versículo 8 con una burla, con una parodia. ¿Por qué razón decimos que Juan de Patmos se está burlando de la bestia? Si usted se acordará, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, se ha descrito al Señor de la siguiente forma: el que es, el que era
y el que ha de venir. Esa expresión, el que es, el que era y el que ha de venir, se deriva del gran nombre de Dios, que es el yo soy. Yo soy el que estuve, yo soy el que está y yo soy el que estaré. Pero el plan de la bestia ha sido imitar a Dios. El plan de la bestia ha querido transmitirle a los hombres que Él ha sido, que Él es y que será. Sin embargo, hermanos, Juan de Patmos dice que la bestia es la que antes era, pero ya no es. Es decir, que se acabó. Que está a punto de subir del abismo, pero está a punto de subir del abismo no para permanecer, sino para ser destruida. Por eso, hermanos y hermanas, es que el versículo 8 comienza con una burla hacia la bestia. La bestia que ha tratado la manera de hacerle creer al hombre que es el gran yo soy, pero que no es el gran yo soy, porque el gran yo soy es el Señor Jesucristo. Pero Juan de Patmos está diciendo: mira, la bestia que has visto es la que antes era, pero si era es porque ya no es. Y él mismo lo dice, ya no es. Y sí, es verdad que está a punto de volver a subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Note esto: subir del abismo, subir de abajo para ser destruida. Pero el Señor descendió del cielo. Y dice la Biblia que no solamente descendió del cielo, sino que volvió al cielo para sentarse a la diestra de la majestad del Padre. Entonces usted puede ver que la bestia pretende ser eterna. Le quiere hacer creer a los hombres que es eterna, pero no lo es. Por eso es que con esta frase Juan nuevamente, hermanos, demuestra de nuevo su sentido del humor. Él se está burlando de manera irónica. Le está diciendo que el imperio de la bestia se va a acabar. La bestia pretende ser el que es y el que era y el que ha de venir, pero solamente es una imitación barata. Y por eso es que Juan de Patmos se burla. Significa que el ser ficticio de la bestia ya no es y no seguirá siendo. El poder de la bestia es mentiroso. Le hace creer a los hombres que es permanente y que es eterno. Pero el libro de Apocalipsis nos ha demostrado que el único poder eterno es del Cordero de Dios que fue inmolado. Entonces la bestia es simplemente un farsante que le ha hecho creer a la gente que él tiene poder y que va a permanecer por mucho tiempo. Eso es lo que le interesa a Satanás. A Satanás le interesa vender la idea de que él es poderoso, de que a él nadie lo toca, de que él es una persona o un ser más bien que goza de tantos poderes que nadie lo podrá mover. Pero el mismo Apocalipsis dice que aunque sube del abismo, va rumbo a la destrucción. Sin embargo, hermanos, lo que resulta interesante es que la apariencia de la bestia, ese engaño que promueve entre los seres humanos, le causa fascinación a los hombres. Porque en la parte final del versículo 8 dice: los habitantes de la tierra, oiga esto, ¿quiénes son los que se fascinan con la imagen de la bestia? ¿Quiénes son los que son engañados por la bestia? Ahí lo dice: los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. ¿Quiénes entonces son los que son fascinados por la bestia? ¿Quiénes son los que son engañados por la bestia? ¿Quién es el que le cree la mentira
a la bestia o al anticristo? Ahí lo dice el versículo 8. Los que desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida. Ya en otras ocasiones hemos hablado que el libro de la vida no es un libro literal. En las ciudades de los tiempos antiguos había un registro civil, y ese registro civil se llamaba el libro de la vida. Cuando una persona nacía era colocado en ese libro, pero cuando una persona moría, los encargados de la ciudad borraban el nombre de ese libro, que era el libro de la vida de la ciudad. Pero ¿quiénes son los que son engañados por la bestia? Los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida. Ellos son los que se engañan, ellos son los que se fascinan. Pero ¿por qué son fascinados? ¿Por qué se maravillan? La palabra, hermanos, que ahí se traduce en el versículo 8, que dice la Biblia que los habitantes de la tierra cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, dice, se asombrarán. ¿Qué significa eso de que se asombrarán? La idea que da la palabra es como, por ejemplo, cuando alguien es una persona atractiva, hermoso o hermosa. Entonces las personas que ven a esa persona atractiva se admiran, se maravillan y dicen, qué bonito es él, o qué bonita es ella. Entonces los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida se han dejado seducir por la aparente belleza de la bestia. Pero no es solamente, hermanos, que la bestia tenga apariencia de belleza, sino que es como las personas que, sabiendo que son hermosas, se valen de su belleza para seducir a las personas. Eso precisamente es lo que está haciendo el anticristo o la bestia, que valiéndose de su aparente belleza está seduciendo a los habitantes de la tierra. Fíjese cómo son las cosas, hermanos. En realidad, Dios es el único que debería de despertar en nosotros asombro y maravilla. Cada vez, hermanos, que vemos la misericordia de Dios, la bondad de Dios, lo que Él ha creado, debería de generarnos asombro hacia Dios y decir, qué barbaridad. La belleza de nuestro Dios es insuperable. Hermano, no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero solo bastaría con que usted se ponga frente al espejo y se dé cuenta de cómo funciona su cuerpo. ¿Quién pensó en el diseño de su cuerpo? ¿Quién lo creó? Es un ser exageradamente sabio e inteligente. Y usted sabe que ese ser es nuestro Dios, ¿verdad? Cuando usted ve los paisajes, las obras de Dios, usted dice, si esta es la obra, ¿cómo no será el creador? ¿Cuántos nos maravillamos de la hermosura de nuestro Dios, hermanos? ¿Por qué usted se maravilla de la hermosura de Dios? Porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero el que no está inscrito en el libro de la vida se deja seducir por la belleza aparente de la bestia. Vea la insensatez de la bestia, la insensatez de los hombres sobre la bestia. Y es que la gente, en vez de maravillarse de la hermosura de Dios, se dejan maravillar o seducir de la hermosura del mismo diablo. A eso es a lo que Jesús se refería cuando en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 3, versículo 19, él decía, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En vez de admirar y acercarse a la luz, ellos se alejaron y amaron las tinieblas. Se sintieron fascinados por lo oculto, se sintieron fascinados por lo tenebroso.
Los adoradores de la bestia, hermanos, no se están dando cuenta de que así como subió con esa supuesta belleza, con esa supuesta esplendidez, va rumbo a la destrucción, como lo acabamos de leer. Los seguidores de la bestia son inexplicablemente miopes. Tercamente se están dejando seducir por alguien que solamente tiene apariencia de belleza. Y los que lo siguen son insensatos. Son insensatos porque están adorando a alguien que según ellos va a ser eterno, pero no lo es. Satanás le hace creer a los hombres, engañándolos, que él va a ser eterno, que él tiene un poder eterno, pero eterno solamente es nuestro Dios. Por eso es, hermanos y hermanas, que en el versículo 9 Juan introduce un llamado a la reflexión, que ya lo hemos encontrado en el Apocalipsis. Vea lo que dice el verso 9. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. ¿En qué consiste el entendimiento y la sabiduría? En que detrás de ese que se la quiere llevar de hermoso se esconde un pícaro, se esconde un mentiroso. Eso es, hermanos y hermanas, como cuando la muchacha, ¿verdad?, le dice a la mamá: vieras, mamá, el príncipe azul que me encontré en la universidad, qué guapo, qué hermoso. Y viene la mamá y le dice: enséñamelo, hija. Y cuando la mamá lo ve, la mamá le dice: no, este es un picarazo, le dice. Tiene cara de bonito, pero este es un lobo disfrazado de oveja. ¿Por qué la mamá puede ver eso detrás de esa cara bonita? Por su sabiduría, por su entendimiento de no solamente ver lo aparente. Los cristianos tenemos la capacidad, por la gracia de Dios, de discernir lo bueno y lo malo detrás de una aparente mentira. Acá entonces el entendimiento y la sabiduría implica: no se dejen engañar por lo bonito de este hombre. No se dejen engañar por las palabras lisonjeras y aduladoras que hay detrás de él. Porque detrás de este hermoso que lo seduce, lo que lo quiere es simplemente utilizarte. Acá, hermanos, tiene mucho sentido lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto. Me gusta mucho este pasaje porque se une perfectamente a este versículo 9. Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, allá en el capítulo 11, versículo 2 y 3, él dice: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está diciendo: miren, hermanos, como apóstol yo los he desposado. Ustedes son la novia del Cordero. ¿Cuántos somos la novia del Cordero? El desposorio era un trámite legal, era como un matrimonio casi. Entonces era un compromiso. Pablo lo que está diciendo es: miren, ustedes son la futura esposa del Cordero, y mi deber es presentarla ante el que va a ser su futuro esposo como una mujer virgen, como una doncella limpia. Pero me da mucho miedo, dice Pablo, que con la misma astucia con la que la serpiente engañó a Eva, también ustedes comiencen a poner sus ojos en otra persona.
Lo que Pablo ahí está diciendo, hermanos, es que nuestro compromiso es con nuestro prometido, que es el Señor Jesús. Pero lamentablemente la iglesia se puede dejar deslumbrar por la bestia y de repente comenzar a ver a la bestia, qué guapo, qué lindo, qué hermoso, y sin darnos cuenta la serpiente seducirnos de nuestra sincera conexión con nuestro prometido. Nuestro novio, nuestro prometido viene por nosotros, y nosotros debemos de tener ojos solo para Él. Dicen amén, hermanos. Nuestros ojos deben de ser solo para el Señor. Este fulano solo aparece con apariencia de que es bello, de que tiene todo por delante, que él tiene todo bajo control. Y es ahí donde muchos torpemente cristianos dicen: ay, qué vida la que hay en el mundo, qué alegría la que hay allá afuera, porque se dejan seducir por la apariencia de la bestia y su sistema de valores, y van tras ellos. Pero la clave, hermanos y hermanas, consiste en esto. Así como la novia que espera ansiosamente a su prometido, ¿qué es lo que debemos de hacer para serle fiel a nuestro prometido? Para comenzar, no ande viendo a ese pícaro. Vea a su prometido. Vea la fotografía de su prometido. Este prometido, mi novio, el Señor, viene por mí. Y enamórese más de Él. Dicho de otra forma, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero entonces, ¿en quién hay que poner la mirada? Con quien tenemos el compromiso. Si yo tengo un compromiso con mi esposa, yo solo tengo ojos para ella, no para una loca que se ande cruzando en el camino. Dicen amén los casados. Vaya pues, hermanos, usted tiene que tener ojos solo para su mujer. Dicen amén, hermanos. Vaya. Igual usted, hermana, ojos solo para ese costalito de huesos que Dios le ha dado, o para su gordito, como usted le llame, pero solo para Él. Cuando usted comienza a ver otras cosas, a otras personas, la infidelidad, Jesús dijo que comienza en el corazón. Nosotros podemos serle infiel al Señor cuando también comenzamos a codiciar las cosas del mundo. Cuando comenzamos, hermanos y hermanas, a pensar que nuestra espera por nuestro amado es una pérdida de tiempo. Por eso es que Juan introduce este llamado a la reflexión y él dice: en esto consiste el entendimiento y la sabiduría, en que ustedes sepan discernir que detrás de ese galanazo hay un dragón y un pícaro que viene a destruirlos. Ahora dice más el versículo 9: las 7 cabezas son 7 colinas, sobre las que está sentada esa mujer. La mujer, hermanos, esta mujer de la que se nos habla, ha formado una conexión adúltera en varios momentos de la historia. Y por eso es que usted va a notar que hay una movilidad dinámica. Hay una movilidad dinámica de donde hemos encontrado a la gran prostituta. Porque hemos visto a la gran prostituta encima de muchas aguas. Hemos visto a la gran prostituta sobre la bestia. Y ahora dice este versículo 9 que la prostituta está sobre 7 colinas. Es decir, que es una mujer muy inestable, que anda encima de cualquier cosa, diferente a la que está desposada o a la que está comprometida.
Porque el matrimonio se puede describir, hermanos, como una relación estable con una sola persona. Y es estable porque es fiel. Y es fiel porque su admiración es hacia su esposo o hacia su esposa. Esa admiración es el resultado del amor que es fiel. Usted que está casado debería de crecer en admiración por su esposa, por su esposo. Y esa admiración debe de ir creciendo. Porque si esa admiración cesa, llegará un momento en que usted va a sentirse admirado o admirada por otra persona. En este caso, la mujer, la gran prostituta, no está quieta. La esposa del Cordero está quieta. Tiene su mirada en su futuro esposo. Admira a su esposo. Tiene sentimientos, emociones, corazón solo para su futuro esposo. Pero esta prostituta, gran prostituta, nunca está quieta. Por eso es que le hemos visto sobre las aguas, sobre la bestia y ahora sobre 7 colinas. Es prostituta porque se deja deslumbrar por sus intereses egoístas y se mueve al mejor postor. Si las muchas aguas le van a proveer a la gran prostituta lo que ella quiere, se mueve ahí. Si el dragón o la bestia le ofrece otra cosa, se mueve en esa dirección. Si ahora las colinas, que ya vamos a ver qué eran estas 7 colinas, le dan una mejor oferta, se mueve en esa dirección. Es decir, no anda quieta. Es prostituta porque no se queda quieta. Se deja deslumbrar por los placeres y los deleites de esta tierra. Pero la novia del Cordero está quieta. Y le dicen: mira, novia del Cordero, iglesia, aquí hay un lugar donde también alaban a Dios, pero hay que hacer esto. Es más, tu novio ni cuenta se va a dar. Se ha tardado su poquito. Ahí te estás volviendo amarilla esperándolo, con la fotografía de él. Vamos, allá afuera está la fiesta. Pero la novia del Cordero está ahí esperando a su amado y no se mueve. Pero la prostituta le ofrecen algo y ella se mueve por donde sea. La novia del Cordero es fiel a sus principios, es quieta a la palabra de Dios. Pero la que es prostituta se mueve al mejor postor. Es decir, son cristianos camaleónicos. Cambian de color dependiendo del lugar y la temperatura. Pero si usted es cristiano aquí y usted es un cristiano verdadero, lo será en su trabajo, lo será en su hogar, lo será cuando lo vean, lo será cuando no lo vean, lo será cuando tenga uniforme, cuando no tenga uniforme, porque su compromiso es con el que ha de venir por usted en las nubes. Usted está en la misma posición de fidelidad al Señor. Pero la prostituta, esa es fiel cuando la ven. Pero de repente, si está en el trabajo, puede ser que ahí cambie. Y puede ser que de repente, cuando está en la familia, tome otra forma. Ahora, ¿qué eran estas 7 colinas? Hay que recordar, hermanos y hermanas, que el libro de Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias que ya estudiamos. Y Roma estaba asentada sobre estas 7 colinas. Entonces, de lo que está diciendo es que la gran ramera, la gran ramera religiosa se ha dejado coquetear, seducir
por la bestia, que es un referente político. ¿Cuántos no hay, hermanos y hermanas, que venden sus principios a los políticos? Los principios de fidelidad al Hijo de Dios los venden a los políticos. Hace algún tiempo, hermanos, yo me recuerdo, hace años, de uno que fue candidato a la presidencia, llegó a la presidencia, hoy está preso. No le digo el nombre porque usted sabe quién es. Pero a los pastores les andaba regalando su equipito de sonido, que sus sillitas, que sus terrenitos, que sus busitos. Pero estos mercaderes del evangelio vendían sus principios, vendían a las iglesias por un equipito de sonido. Tan barato vendían a la novia del Cordero, los sinvergüenzas. ¿Pero por qué lo hacen? Porque se venden al mejor postor. Nosotros, hermanos, si tenemos un compromiso, es con el reino de Dios y es con su Rey, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces vea la diferencia. Dice el verso 10 y el 11. También dice, también son 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, tercera vez que se repite la expresión, pero ya no es el octavo rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Surge la pregunta ahí: ¿quiénes son esos 7 reyes? Alrededor de este es uno de los pasajes más difíciles de todo el libro de Apocalipsis. Y a partir de esto, hermanos, han surgido un montón de interpretaciones, que son eso nada más, interpretaciones. Se han dicho muchas cosas, ¿verdad? Que los 7 reyes son los 7 imperios con los que se ha relacionado Israel. Se ha dicho cosas, hermanos y hermanas, que hasta pueden ser hasta disparates, pero son disparates de la gente, ¿verdad? Que uno de estos reyes es la Unión Europea, que uno de esos reyes es la OEA. Tantas cosas que la gente inventa de lo que la Biblia no dice. Pero nuestro deseo es ser fiel a la Escritura. Y si la Biblia no nos da mayor información acerca de quiénes son estos reyes, cualquier cosa que podamos decir es un invento. Fíjense que aquí hay cosas, hermanos, que son interesantes. Dice, algunos incluso ubican a estos 7 reyes como algunos de los emperadores que tuvo Roma. Tendría algún sentido, porque las 7 colinas donde ahora está la gran ramera o la gran prostituta está sobre esas 7 colinas. Ya dijimos que las 7 colinas era la Roma donde estaba ubicada la sede del gobierno del imperio. Pero el punto es, ¿quién fue el primero de estos reyes? Algunos incluso han dicho, miren, el rey quinto que ya cayó fue Tito Vespasiano. Otros dicen que fue Calígula. En fin, un montón de interpretaciones. Pero el mensaje de estos 2 versículos, en realidad, hermanos, es lo que dice el versículo 10 al principio y el verso 11 al final. Y es que dice, son 7 reyes, 5 han caído, otro está gobernando, dice, y el otro todavía no ha llegado. Y vea lo que dice la parte final del verso 11: y va rumbo a la destrucción. Fíjese que aquí hay otra cosa que es difícil. Por ejemplo, dice el verso 11: la bestia que antes era, pero ya no es el octavo rey, pero está incluido, dice, entre los 7. ¿Cómo es que es el octavo y está entre los 7? ¿Cómo es que es 8 y es 7 a la vez? No se entiende. Pero ya le dije, el sentido del pasaje
es este: que independientemente del sistema de gobierno que ocupe la bestia, que va a utilizar a esta organización o a esta otra, el hecho es que no importa qué organización la bestia utilice, el hecho es que va a caer y va rumbo a la destrucción. Significa que Satanás no prevalecerá para siempre. Satanás va a hacer todo lo posible para valerse del poder político de las naciones, pero a pesar de que todos los reyes, como lo vamos a ver más adelante, le van a dar el poder, al final su fin será la destrucción completa. Dice el versículo 12: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Es una coalición de gobierno, es una coalición política. Y dice el 13: estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Estos reyes que todavía no han comenzado a reinar, le van a entregar el poder a la bestia, porque la bestia los va a fascinar. Les va a entregar a la bestia su señorío, el señorío de las naciones, porque se han dejado impresionar de su belleza, se han fascinado y no ven que detrás de ese guapo lo que hay es un dragón. En Apocalipsis, esos 10 cuernos representan a una futura coalición política que no sabemos qué organización política será, pero es tan efímero el poder que ellos tienen, porque dice ese versículo: solo durará por una hora. La hora, hermanos y hermanas, era el periodo más corto que conocían los antiguos. Ellos tenían términos para el día, la noche, la semana, el mes, el año, pero los minutos y los segundos no. Aquí la palabra hora no significa 60 minutos, sino que lo que significa es el mínimo de tiempo. El diablo, hermanos, le está entregando poder a ellos para que se lo devuelvan a su criatura, a su engendro, la bestia. Les hace creer que son también ellos señores. Lo mismo que el diablo hizo allá en Edén, hacerle creer a Adán y Eva que ellos eran señores. Y sí les da el control por un tiempo, pero después se los quita. Fíjense que aquí hay algo paradójico. Nuevamente vuelve otra vez el sentido del humor de Juan de Patmos. Porque en la visión que vimos del gran trono y los 24 ancianos, allá en el capítulo 4 de Apocalipsis, la Biblia dice que los 24 ancianos recibieron tronos y coronas de parte de Dios, pero dejan sus tronos, se arrodillan frente a Dios y se quitan las coronas y las ponen al pie del que está sentado en el trono. Es como un reconocimiento: tú eres el dador de la vida. De forma parecida, estos 10 reyes reciben su autoridad del poder de la bestia, y de común acuerdo le devuelven esa autoridad, pero esa autoridad es para la muerte. Cuando nosotros le entregamos la autoridad de nuestra vida al señorío de Cristo, Él nos da la vida. Pero cuando nosotros le entregamos la autoridad de nuestra vida a la bestia, Él te llevará a la muerte y a la condenación eterna. Vea lo que dice el verso 14: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Van a vencer, porque el Cordero es el Señor de todos los señores.
este diablo, hablando del anticristo o de la bestia, le está haciendo creer al mundo que Él es el Señor del mundo. Le está haciendo creer a los gobernantes que Él es el dueño, el mejor político. Pero viene el Señor y le dice: mira, diablito, aquí tienes a tu jefe. Yo soy el Señor de señores y el Rey de los reyes. Amén. Pero el Cordero los va a vencer. Pero no solo el Cordero, sino que dice, oiga esto: los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Acá, hermanos y hermanas, note que siempre la bestia ha provocado guerras. Allá en el capítulo 11 de Apocalipsis, la bestia provocó la guerra contra los dos testigos. En el capítulo 12, el dragón hizo la guerra a Miguel. En el capítulo 12 también vimos como el dragón entabló otra guerra en la tierra contra el resto de la descendencia de la mujer. En el capítulo 13, los habitantes de la tierra dicen: ¿quién podrá combatir? Habla de guerra a la bestia. Dice que también la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis le hizo la guerra a los santos. Las repugnantes ranas que vimos en el 16, que son agentes del dragón, reúnen a los reyes de toda la tierra para ir a la guerra. Es decir, donde el diablo mete sus narices, siempre hay guerra, 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 guerra y muerte. Donde el diablo tiene el control, siempre hay muerte, siempre hay división, siempre hay disputa. Siempre que usted le entregue su vida a la bestia, hablo de aquellos que no han conocido al Hijo de Dios, su vida estará en continuo conflicto. Nunca va a estar tranquilo, nunca va a estar tranquila, porque la verdadera paz no es como la verdadera paz que da el Señor no es como la paz que da el mundo, sino como solo Jesucristo la puede dar. Amén, hermanos. Dice que acompañan al Cordero los llamados, los escogidos. Los dos primeros títulos, llamados y escogidos, describen lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el tercer título, fieles, es nuestra respuesta a la elección y al llamamiento de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, el que es llamado, el que es escogido por naturaleza, será fiel. Oiga esto: el que es llamado, el que es escogido, se mantendrá fiel a su compromiso con el Hijo de Dios, a su prometido. El que no ha sido llamado, el que no ha sido escogido y por lo tanto no está su nombre inscrito en el libro de la vida, ese será un infiel. Vivirá en infidelidad. Como transición, hermanos, a otra guerra de la alianza de los 10 cuernos, Juan vuelve al tema de la ramera, que la ramera es todo lo opuesto de fidelidad. Dice el verso 15: además el ángel me dijo: las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Nuevamente encontramos ahora a la mujer de regreso sobre las aguas, agitando las aguas. Se ha dejado seducir por la bestia, ahora ella anda seduciendo a las naciones para que le sean fiel a la bestia. Pero vea, hermanos y hermanas, como el Cordero de Dios vence, dice el verso 16: los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta.
causarán su ruina, la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Es horrible esta descripción. Aquí nuevamente Juan llega, hermanos, al principio del capítulo 17, que era que el ángel iba a mostrar el castigo de la gran ramera. ¿Y cuál es el castigo? Que a la misma gente a la que la gran ramera sirvió, ellos son los encargados de desnudarla, de devorarla y dejarla destruida con fuego. ¿Cómo se explica eso? Esto, hermanos y hermanas, es parecido, ¿verdad?, a como cuando una mujer se mete con un adúltero y obviamente se entrega, trata la manera de agradarlo, pero como es prostituta, se mete con otro hombre. Y aquel hombre que sentía que con esta mujer tenía una gran conexión, viene, se molesta y la termina matando. Esa imagen así tan pesada es la que se describe en este versículo 16. Que por su naturaleza de prostitución, esta ciudad que coquetea con unos ahora, que coquetea con otros después, que va a coquetear con el sistema político, con el comercio, con la religión, llega un momento en que, como no está quieta, con quienes anduvo coqueteando, la terminan matando, porque es mujer de todos y mujer de nadie. Este pasaje está inspirado en el profeta Ezequiel, en el capítulo 23. Ahí, hermanos, se describe a dos mujeres, Ajolá y Aholibá. Ajolá representa a una mujer que es Israel, y Aholibá representa a Judá. Pero Ezequiel las ve como prostitutas, porque se venden al mejor postor. Y en ese pasaje de Ezequiel capítulo 23, como estas dos mujeres andaban coqueteando con las naciones de la tierra, fueron las naciones de la tierra las que terminaron matando a Judá y a Israel. Nuevamente aquí la figura de la mujer, repito, no es de una mujer literal, sino que de ciudades. ¿Cómo se llama la gran prostituta? Babilonia. Pero Babilonia, la gran ciudad, ha andado prostituyéndose con medio mundo. Por eso es que yo le decía, es mujer de todos y mujer de nadie. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda prostitución religiosa va a terminar en la muerte. Alguien, hermanos, que quiere quedar bien en el evangelio, quedar bien en el mundo, quedar bien con los impíos, quedar bien con los hermanos, como dice la Biblia, ¿verdad? No es ni frío ni caliente, es tibio. Los tibios son la gran prostituta. ¿Y cuál será el destino de los que no tienen una vida fiel a su llamamiento? Que terminarán en muerte. Recuerda, hermanos, que el adulterio y la prostitución en el Antiguo Testamento se pagaba con muerte. También de algo podemos estar seguros, que cuando nos dejamos seducir por la belleza de la bestia, vamos a terminar muertos. Pero si nuestra mirada está en el Hijo de Dios, hermanos, de Él vamos a tener la vida que solamente Él ofrece. Amén. Verso 17. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Acuérdense, hermanos, que en el Antiguo Testamento era una convicción de los profetas que Dios utilizaba a las naciones y a los reyes paganos para cumplir su voluntad. Dios, por ejemplo, declaró a Asiria, Él dijo: la vara de mi ira y el garrote de mi enojo
para castigar a Samaria, pero esto a Siria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó. Dice Isaías capítulo 10 versículos del 5 al 7. Estos 10 cuernos están castigando a la gran prostituta. Estos 10 reyes están malmatando a la gran ramera, pero ellos no piensan que Dios los está usando a ellos. Por eso, hermanos, es que con mucha razón el Salmo 76, si no estoy mal, sí, 76, 10 dice: ciertamente la ira del hombre te alabará. Así dice ese salmo: ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Cómo va a ser eso? Porque a veces, hermanos y hermanas, hay cosas que Dios permite como juicio, que la gente no piensa que está actuando porque Dios está orquestando todo un movimiento de castigo y de disciplina para una persona. Dios ahora está castigando a la gran ramera. ¿Con quiénes se metió? Con los mismos hombres de la tierra con los que te prostituiste. Ellos mismos te van a castigar, ellos mismos te van a desnudar, ellos mismos te van a devorar y ellos mismos te van a consumir a fuego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que con esta mujer se metieron, tuvieron intimidad y ahora la están desnudando, la están devorando y la están consumiendo en el fuego? Estos 10 lo están haciendo porque Dios está usando la ira de ellos en su contra. Y recuerde que el capítulo 17 comenzó diciendo que el ángel le iba a mostrar el castigo de la gran ramera. ¿Y cuál era el castigo? Que aquello en lo que la gran ramera había puesto su amor, su dedicación, le terminó pagando mal. ¿Qué dice el dicho? Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Tú puedes mostrarle dedicación y amor a muchas cosas, pero eso a lo que tú dedicas la vida te va a terminar pagando mal. Y dice más con lo que vamos terminando. Versículo 18: la mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Ahorita esa mujer está fascinada con la belleza de la bestia, se deja seducir por lo que esa bestia le ofrece, pero esa misma bestia la va a terminar devorando, destruyendo. Eso te puede pasar a ti si tú dedicas fidelidad al mundo, al pecado, a los vicios, a la desgracia. Tal vez ahí en el mundo te dicen: no, hombre, compa, si aquí, si vos comés, si yo como, vos comés. Es cierto que andamos haciendo cosas del delito, pero nosotros somos como familia, vato. Ajá. Y a la hora de los balazos son los primeros en salir corriendo. ¿Y dónde quedó ese supuesto gran amigo que tenías? Tal vez puede ser que alguien diga: no, hermano, es que yo con esta yo no soy feliz, pero esta mujer es una belleza de mujer. Pues esa será la que te va a terminar quitando la vida después. La Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne se cosechará corrupción y muerte. Pero si nosotros mostramos fidelidad al que mostró fidelidad en la cruz, de él vamos a ver la vida, y la vida abundante, hermanos y hermanas. Amén. Así que, novia del Cordero, séale fiel a su prometido. Ay, deje que pase ese baboso tratando de engañar a otros, pero no a usted. Usted tenga la mirada puesta en Jesús. Enamórese de su Señor, porque Él viene pronto a casarse con usted. ¿Cuánto lo estamos esperando, hermano? Amén. Dicen amén los que lo estamos esperando. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. El tiempo nos ha avanzado.
Rápidamente, si hubiera alguna persona que desea reconciliarse, o hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, puede ponerse en pie y vamos a orar. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie. Usted le es fiel a alguien. El punto es a quién. Usted le es fiel a alguien. El punto es a quién. Aquellos que hemos sido elegidos y llamados somos los que vencemos con el Cordero, porque somos fieles, así como Él es fiel. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que desea entregarle su vida al Hijo de Dios? Le invito vamos a orar, hermanos. Y recuerde lo que Dios nos ha dicho: seamos fieles, tengamos ojos solo para el prometido, tengamos corazón, sentimientos solo para nuestro prometido, el Señor. No se deje fascinar por la bestia y su sistema de valores pecaminosos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque nos elegiste y nos llamaste, y ahora nos invitas a ser fieles a ti. Esa es nuestra decisión, ser fieles a ti, tener nuestra mirada solo en ti. Ahora, Señor, ayúdanos a mantener esa convicción hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos podemos dar fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Amén. Pueden pasar nuestros hermanos.